Hola, buenos días. Tengan ustedes un grato saludo de parte mía. Como bien mencionaban, yo me llamo Manuel Vera, soy residente de tercer año del programa de psiquiatría del adulto de la Universidad Austral de Chile. Y hoy soy el encargado de traer a colación, sobre la mesa este tema que tiene que ver con la persona humana y la antropología médica desde una mirada, perspectiva oyarzuniana. ¿Ya? Oyarzuniana nos referimos a quien es fundador de nuestro Instituto de Psiquiatría, el doctor Fernando Oyarzún Peña, y quien dejó plasmado en la historia de nuestra beca, de nuestra especialización acá en Valdivia, la mirada antropológica, ya la mirada humana, fenomenológica, de cómo comprender el acto médico, de cómo comprender al enfermo o enferma, ¿cierto? Y y de cómo también establecer una relación personalizadora, un vínculo terapéutico o un vínculo médico-paciente que tenga esta característica estimativo-valorativa desde lo personalizador. Y ahí vamos a ir viendo a lo largo de esta presentación el significado de estas expresiones en base a uno de los libros que él ha escrito y que están dentro de las grandes obras que él nos ha dejado como legado a la psiquiatría chilena y también a quienes cursamos la especialización acá en Valdivia. Entonces, para comenzar, obviamente vamos a hacerlo hablando sobre una pequeña reseña de el doctor Fernando Yarzún Peña. Él es originario del pueblo de Santa Cruz, en la provincia de Colchagua. Egresó de la carrera de medicina en la Universidad de Chile, obtuvo el título de médico psiquiatra el año 59 en la misma universidad. Desde entonces él fue profesor de la Universidad de Chile, estuvo en la clínica psiquiátrica, eh, producto de lo cual finalmente es designado profesor extraordinario de psiquiatría en la Universidad de Chile en el año 66. Pero luego de ciertas situaciones que ocurrieron en donde hubo cambios de personas en la clínica psiquiátrica, hubieron personas mentoras del doctor que ya no estaban y en una búsqueda también de nuevos horizontes donde plasmar este modelo fenomenológico antropológico que es el sello del doctor Oyarzún, es que él recibe una oferta de trabajo acá en la Universidad Austral en el año 67, con el fin de venir a poder poner los cimientos de la Escuela de Medicina, de la formación de pregrado, en donde la idea era incluir el ramo de antropología médica, y también como fundador del Instituto de Psiquiatría y la beca de psiquiatría finalmente, eh, y en donde ya los primeros becados aparecen en la década del 70. ¿Ya? Su extensa carrera académica estuvo marcado por un sello humanista antropológico de su visión de la medicina, y las distinciones que tiene el doctor Yarzún quisiera también compartirlas. Él fue nombrado miembro de la Academia de Medicina del Instituto de Chile el año 78, profesor catedrático de la Universidad de Chile en el año 93, maestro de la psiquiatría chilena otorgado por la Sociedad de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía de Chile en el año 99, premio Jorge Millas otorgados por la Universidad Austral de Chile, eso fue en el año 2001, y profesor emérito por la misma universidad en el año 2008. Las publicaciones del doctor Oyerson, que son varias, empiezan por lo que se llama la neurosis del estudiante, hecha en el año 61, cuando en el contexto en el que él estaba en Santiago, comenzó a preocuparle un poquito esta visión, ¿cierto?, de la relación docente-alumno y cómo vivencia al estudiante la experiencia de ser estudiante propiamente tal. Una concepción médica de la persona humana y la antropología médica. Este es un texto del año 82 y es el texto del que vamos a analizar hoy día. La persona, la psicopatología y psicoterapia antropológica en el año 92, la persona normal y anormal y la antropología de la convivencia, idea de la persona médica, la persona ética como fundamento de la antropología médica y de la convivencia humana en el año 2005, idea de la persona ética, contribución al humanismo y a la vigencia de una ética concreta en el convivir humano. O sea, si nos damos cuenta, el doctor tiene varias eh, publicaciones orientadas a esta percepción
humanista antropológica, esta visión, mejor dicho, humanista antropológica de lo que son las relaciones, ¿cierto? Médico-paciente, médico-estudiante, y ahí lo vamos a analizar en este libro que se llama La persona humana y la antropología médica. Este libro fue un intento de delinear una visión de lo que es la antropología médica. ¿Ya? La antropología médica, que bien sabemos, es una rama de la medicina, pero también una rama de la antropología que viene de la antropología social, que tiene que ver con la comprensión de las enfermedades desde un punto de vista también antropológico, de un punto de vista social, de un punto de vista, ¿cierto?, de cómo funciona la cultura, y vamos a ir viendo cómo el doctor Yarzún nos empieza a adentrar, ¿cierto?, en esta visión y en esta forma de entender el contacto interhumano entre médico y paciente, entre médico y enfermo, en relación también a la visión de los contextos socioculturales, biográficos, y cómo esta relación se va enriqueciendo más allá de lo referencial y de lo nosológico, que es la gran crítica que hace el doctor al modelo médico de ese entonces, y también que podemos extenderlo al modelo médico actual. Entonces, en este libro trata de hacer un enjuiciamiento crítico de la manera como el acto médico es concebido y realizado de ordinario, o sea, en el común, en el diario vivir, en la pasada de visita de todos los días, por ejemplo, en un área de hospitalizado o en un centro médico, en la atención de pacientes. Entonces aquí se trata de enfocar que la relación paciente-médico, que es el componente básico del acto médico, y eso lo hemos aprendido desde el pregrado, aparece como un fundamento que permitiría un enfoque más unitario e integral de la medicina, adquiriendo esto una dimensión antropológica concreta. O sea, este acto, esta relación médico-paciente, pasa a ser más allá de algo referencial a algo simbólico, a una estructura de sentido, ¿ya? Y la enfermedad, entonces, y la anormalidad representan peculiares situaciones límite dentro de la vida humana. ¿Ya? La enfermedad altera lo personal humano, altera al individuo de su estructura normal, ¿cierto? De su estructura, mejor dicho, cotidiana, ¿ya? Ponen de manifiesto la precariedad del ser humano y su necesidad de ayuda. El ser humano por naturaleza, somos seres frágiles que requerimos de ayuda en ciertos momentos. Tenemos enfermedades. La medicina, por tanto, penetra profundamente en el campo antropológico, y su quehacer requiere ser situado dentro de un contexto propio de la antropología. Por lo tanto, hay una necesidad de incorporar en el acto médico los componentes específicamente humanos involucrados en la enfermedad y anormalidad. O sea, pasamos más allá de lo nosológico, más allá de un conjunto de síntomas y signos que podemos describir basándonos en textos de semiología y viéndolos en lo que nos va relatando el paciente. Pasamos más allá de eso, más allá de lo nosológico. Vamos a lo humano, ¿ya? ¿Qué sucede en la persona enferma de tal enfermedad? Perdonando la redundancia. El modo de ser quien consulta, entonces, su manera de vivir en el mundo, aparece sugerido en la expresividad del paciente. El paciente no se expresa no solamente con sus palabras, sino que también con sus gestos, con su forma de sentarse, con su tono de voz, con su expresividad propiamente tal, con su corporalidad, esta vivencia de la enfermedad, ¿ya? Y sin que de ello tenga una clara conciencia, claro está. Se trata entonces de que la persona que consulta adquiera una presencia suficientemente viva como un sujeto de acción médica, o sea, es un sujeto de acción. Yo, como médico, me adentro en la vida del paciente no solamente escuchando su relato y buscando una suma de signos y síntomas, sino que también en cómo experiencia la vivencia de la enfermedad el individuo, la persona, ¿ya? Es diferente entonces a considerar en forma separada a la enfermedad de quien la padece, como si se tratara de entidades provistas de una vida individual. O sea, ah, podemos mencionar ejemplos en donde vas a un área de hospitalizado y te preguntan, me ha pasado en experiencias de psiquiatría enlace, en donde voy a un área de medicina y yo pregunto por tal paciente con su nombre. Me dicen, no, ¿quién es ese paciente? ¿Qué cama es? Adquiere un número de cama o qué enfermedad tiene, por qué está aquí. ¿Ah? Es el politraumatizado, es el que tiene una ACV, y empezamos a separar lo patológico, lo nosológico de quién padece eso. Entonces, diferente también es a concebir a quien consulta como una persona víctima de situaciones problemáticas sin que se establezca su carácter conflictivo, la manera concreta como éstas lo afectan. Entonces, aquí hablamos de una concepción de la persona humana propiamente tal.
Entonces vamos a analizar los componentes de la persona humana y el acto médico. Y aquí yo hice un mapa conceptual que vamos a ir hablando un poquito. Vamos a primero hablar del objeto. ¿Cuál es el objeto en esta relación, en lo que es la persona humana y el acto médico? Vamos a identificar entonces algo muy interesante, ¿ya? Primero vamos a hablar del concepto médico de la persona humana. La persona humana está englobado dentro de un concepto médico, en donde lo primero que se altera es lo personal humano. Y cuando nos referimos a lo personal humano, nos referimos a esa dimensión antropológica de la medicina que puede ser planteada tomando por base una concepción médica de la persona. La persona va a cobrar, podríamos decir, presencia en esta peculiar relación del sujeto con el mundo. Nosotros nos relacionamos con el mundo desde una perspectiva antropológica, desde una perspectiva humana. Nos conocen de una manera, nos identificamos de cierta manera, tenemos una identidad. Y en esto personal humano que estoy mencionando se va a alterar por la enfermedad propiamente tal. Entonces, lo personal humano entonces correspondería a la forma propia de cómo se vive esta relación entre el sujeto y el mundo y se configura en todo un sentido o una unidad, ya una unidad dialéctica. Dialéctica nos referimos a que como seres pensantes y sintientes tenemos visiones distintas de cómo es el mundo, de cómo se relaciona, y esas visiones se van juntando con las de otras personas y van formando un común. Eso es lo dialéctico, ¿ya? Entonces el mundo es entendido como aquello que se contrapone al sujeto objetivamente, a esto se agrega el mundo subjetivo como el propio cuerpo, y lo personal se identifica con el modo de vivir. Y eso quiero que lo tengamos ahí presente, el modo de vivir en el mundo, nuestra forma de ser también. Y entonces este significado, este sentido va a afectar la vida de la persona y nosotros como médicos, al conocer la visión de mundo del paciente, lo personal humano del paciente, podemos también empatizar más con él y con su dolencia, con su vivencia, ¿ya? Ahora cuando nos vamos a la estructura de eso personal, la persona es concebida como una peculiar estructura de sentido. En esta estructura de sentido em, se van a entrelazar en una acción recíprocamente configuradora el sujeto, la persona y las situaciones vitales. Cómo se relaciona esta persona con esta vivencia que está experimentando, que está vivenciando. El acto de relación del sujeto consigo mismo conduce a la conciencia de sí o conciencia personal. ¿De qué manera reflexiono, interiorizo, incorporo lo que estoy viviendo? ¿De qué manera lo llevo, cierto, a la reflexión? Cada individuo lo hace de una manera distinta y se va a basar en lo personal humano que tenga, ¿ya? Así entonces sucede con la situación de vida, el estado de ánimo, la corporalidad, la expresión, movilidad. Esta es la movilidad dialéctica y que nos hace seres únicos y distintos. Podemos estar viviendo una misma situación en una familia, pero mi hermano o mi hermana probablemente la van a vivir de una manera distinta o peculiar a la mía, ¿ya? Aunque vivamos en el mismo lugar. Y eso es lo que nos hace seres humanos eh, que requerimos de una empatía, requerimos de que del ejercicio de que nuestro médico o médica pueda ponerse en el lugar o intentar ponerse en el lugar haciendo esta reflexión. Y ahí es donde se produce esto lo que se llama la situación interhumana. Esta situación interhumana va a ser una forma específica de ser persona, que surge y se constituye de él desde y hacia el otro, ya desde el médico hacia su paciente. Em, el otro es un representante del mundo, es lo más importante y peculiar en él, es la fuente estructuradora de la persona. La presencia entonces expresiva del otro afecta al uno. Cuando yo me encuentro con un paciente, lo que ese paciente me va a entregar o me va a expresar también va a afectar mi mundo personal. También va a afectar mi concepción de las cosas, va a generar un estado de ánimo en mí, como que soy el médico en este caso, o la médica, ¿cierto? En el caso va a generar un cambio en la estructura de sentido también. Entonces, dentro de esta dialéctica interpersonal, es el otro quien constituye a la persona en todo pleno de sentido, se va formando un sentido y se transforma, ¿cierto?, en una estructura de sentido esta relación médico-paciente, vamos a mencionarlo, en donde podríamos pensar que es el paciente quien trae una dolencia y el médico, en base a esa dolencia, va a buscar una cura o un tratamiento, perdón, pero también en esa relación interhumana se va produciendo resignificaciones, estructuras de sentido, tanto en el paciente como también en el médico. Entonces, ahí es donde nosotros llamamos esto de dinamismo dialéctico, ¿ya? En donde cada uno de los componentes de esta estructura personal se modifican mutuamente. Después de haber
eh, hablado con un paciente o una paciente víctima de violencia, yo ya no voy a ser el mismo después de esa dialéctica, después de ese encuentro. Cada vez que salimos de una consulta con un paciente, algo también incorporamos como médicos. Por tanto, no somos los mismos. Ahí se da la síntesis dialéctica, como bien mencionaba. Nuestra calidad del ánimo influye, ¿ya? En cómo configuramos la situación. El estado de ánimo guarda una íntima relación con el empleo de la capacidad imaginativa, por tanto vamos a comprender a nuestro paciente si viene inhibido, viene lento, no habla de una manera, ¿cierto? Muy enlentecida, muy inhibida psíquicamente, muy desanimada. Nosotros, al tener esta escucha empática, vamos a concluir, vamos a decir, oye, esta persona está viviendo, está experimentando una situación en donde se siente muy inhibido, muy lento, muy cabizbajo, eh, muy acongojado, etcétera. Y vamos a entrar a suponer que ese estado de ánimo claramente lo va a limitar, la va a limitar a su estructura de sentido con el mundo, el que le rodea, ¿ya? Y ahí es donde está este fundamento médico antropológico, en donde si esta concepción de la persona poseería un carácter antropológico fundamental, si la persona es un todo el sentido adecuadamente integrado, puede realizar un satisfactorio reconocimiento del mundo objetivo de sí mismo y viceversa, ¿ya? Y ahí es donde nosotros vamos a lo personal alterado. Este personal humano se va a alterar por la enfermedad, por tanto el paciente eh, va a estar como el otro personal, ¿ya? El paciente debería ser el concreto, real y completo objeto de la acción médica, no debería serlo la enfermedad, y eso es lo que quiero que quede claro. El paciente es el otro personal, no su entidad nosológica que padece, ¿ya? Que esa puede ir cambiando inclusive. En la psiquiatría bien sabemos que muchas veces tenemos una sospecha diagnóstica y conocemos al paciente un poco más en las sesiones posteriores, y esa nosología va cambiando, pero el que no va cambiando o el que sigue estando ahí es el otro, el paciente, ¿ya? Eh, Ahí es donde se produce la desconfiguración expresiva, en donde la persona que consulta se hace presente al médico en forma viva e inmediata en su expresividad alterada. En esta desconfiguración se acusa el modo perturbado de vivir la realidad correspondiéndose con el estado anímico. Ejemplo, el paciente angustiado, ya que tiene una expresión característica, de hecho nos transmite la angustia el solo hecho de ver cómo se expresa, sentir la angustia es bastante al menos en mi experiencia, es como bastante, em, podríamos decir, eh, clara cuando un paciente está angustiado, como que lo sentimos, se nos transmite, nuestro cuerpo también reacciona, ¿ya? Ahí es donde se está produciendo ese encuentro. Entonces lo personal humano va a estar alterado como objeto de la acción médica, lo personal humano sería pues el verdadero objeto de estudio en la acción médica. No qué enfermedad tiene, no si necesita un tratamiento con antidepresivos, con antipsicóticos. Eso es parte de la acción médica, pero no es lo fundamental de la acción médica. Lo fundamental es esa persona que su identidad está alterada debido a una condición patológica que ha cambiado su forma de ver, de ser en el mundo y que está afectando en su relación consigo mismo y con los demás y con su entorno, ¿ya? Entonces ahí es donde se produce la dialéctica de lo personal normal y alterado. La concepción médica de la persona con que aquí operamos sirve como fundamento al modo de concebir lo personal alterado. La delimitación de lo patológico permite acotar mejor lo personal normal y hay un cambio cualitativo y total dentro de la estructura del acto médico. Por lo tanto, aquí vamos a hablar de un método, quiero ser bien concreto en esta parte, aquí hay un cuadro que como que menciona, ¿cierto? ¿Cuál sería la actitud clínica? La actitud clínica del médico ideal que nosotros en nuestra formación proponemos es la actitud fenomenológica, ¿ya? Se requiere de una actitud fenomenológica. La actitud fenomenológica la podríamos definir en palabras simples como una forma de ser médico, ¿ya? En donde al momento de encontrarme con mi paciente, dejo suspendido mis prejuicios y mi actitud natural a un lado. No los borro, no los elimino, porque somos seres humanos que tenemos prejuicios, que tenemos actitud natural, que nos hacemos una imagen con solo ver a una persona o ya nos hacemos cierta predisposición, pero reconozco que tengo esos prejuicios, los dejo
suspendido me refiero a en el aire o al ladito, y hago el ejercicio de escuchar empáticamente a ese otro y trato de describir los hechos que me trae tal cual se me presenta, para tener una visión más clara. Eso es como, podríamos decir en palabras sencillas, la actitud fenomenológica que requiere de un ejercicio que se llama EPOGE, que es lo que acabo de describir. La actitud entonces clínica racional analítica, si nos vamos para el otro lado, para la actitud clínica habitual, médica, que ustedes deben conocer en otras áreas de la medicina, va a desmembrar, reducir, cosificar y despersonalizar. ¿Ah? Lo reducimos a un órgano alterado, lo reducimos a un síntoma que molesta, lo reducimos a algo que hay que operar. ¿Ah? Pero la persona desaparece. El ser humano que siente esa enfermedad desaparece. Por tanto, la actitud fenomenológica va a significar una actitud de acogida, de aparecer como un otro que también quiere ayudarte, que quiere acogerte, que quiere escuchar empáticamente lo que te sucede. Entonces va a haber un componente sintético y analítico donde hay un acercamiento al otro en forma integrada. Hay un componente analítico e intelectual, ese componente existe y va a existir siempre, no podemos desconocerlo y es importantísimo, pero nuestra actitud no se va a basar solamente en ese componente, porque también va a haber un componente humano y técnico y todo va a estar integrado, ¿ya? Por tanto, esta relación se va a transformar en una relación empática, en una relación personal, en donde va a haber algo estimativo, valorativo, como dice el doctor Yarzún, personalizador. Ya va a haber un vínculo, un encuentro, una conexión entre médico y paciente, en donde el paciente va a ver a su médico como un otro que le quiere ayudar, que le quiere hacer el bien, que quiere escucharle en su vivencia, que no solamente le interesa curar una enfermedad o reducir una cantidad de síntomas y signos, sino que quiere también comprender la experiencia humana en esa enfermedad, ¿ya? Y ahí es donde se produce esto de la fenomenología personal, en donde el médico va a ir adquiriendo conciencia de sus propios cambios anímico-expresivos. Cada vez que vemos a un paciente, nos tomamos un tiempo, respiramos, reflexionamos y también hacemos el análisis de qué cambió en mí, qué incorporé, ¿ya? El estado anímico del paciente se patentiza en su forma expresiva, está modificada anímicamente al médico, modifica anímicamente al médico, cambio que se hace ostensible en su expresividad que resulta así concordante con el enfermo, ¿ya? Y dentro de este método van a haber implicaciones terapéuticas. El médico también va a ejercer este tema de la personalización, ¿ya? El médico se personaliza con su paciente, se vincula, eh, se constituye en el otro, en la vivencia del enfermo del otro, ¿cierto? De la enfermedad del otro, perdón. Y va a haber una dialéctica, por tanto, de lo patente y de lo latente. Esta personalización representa el componente manifiesto de la estructura personal. Va a haber una dialéctica personalizadora en donde va a haber un componente ético, verdadero y estético. Ético basado, por ejemplo, en la ética que mencionaba Manuel Levinas, que él mencionaba que la ética del respeto por el otro viene incluso antes de la ética, perdonando la redundancia. Antes de ser ético, nosotros respetamos al otro por ser un otro, ¿ya? Por tanto, eso es lo que busca esta relación personalizadora. Esta dialéctica entonces se va a producir en el conocer y en el ser, ¿ya? La aplicación de este método al conocimiento de lo personal humano va ligado a constituirse o ser persona. Para saber adecuadamente del otro, debo responder a su presencia expresiva, modificando de manera satisfactoria mi propia unidad de sentido, mi estado anímico expresivo. Y cuando hablamos de la dialéctica de objeto y método, nos referimos a integrar el que del padecer con el quien lo sufre conduce a una metodología, la fenomenología personal, ¿ya? El padecer por el quien lo sufre. Son cosas integradas, no son separadas. No podemos separar el sufrimiento, los síntomas, con quien los padece, porque esos mismos síntomas no van a ser iguales en otra persona si fuese otra persona la que los padeciera. Y ahí es donde lo personal humano se hace relevante. Ahora vamos a ver brevemente ciertas situaciones en donde podemos ver la figura del paciente y del médico en lo personal humano en formas clínicas. Medicina general, ustedes saben lo que es medicina general, muchos fuimos médicos o somos médicos, todos somos médicos, mejor dicho, perdón, o de los que me escuchan, la gran mayoría son médicos o profesionales de la salud, en donde
han tenido que enfrentar pacientes o encontrarse con pacientes que están con patologías comunes, ¿cierto? El enfermo orgánico, el enfermo somático, eso le llamamos, ¿ya? El paciente con frecuencia va a demostrar dolor, sufrimiento, va a ir por un dolor de cabeza, por un resfrío, sensación de gripe, etcétera. Y en toda la enfermedad se dan ambos componentes, entonces el significado de la dolencia corporal va a depender de la naturaleza de aquella y del modo de ser personal del enfermo, en que gravitan su biografía y sus valores culturales. También no va a ser lo mismo una persona de cierto componente de la sociedad, ¿cierto? De cierto grupo de la sociedad que padezca la misma sintomatología que otra, le va a dar otro significado, probablemente va a encontrar otras causas, ¿ya? Una persona que es de un ambiente rural versus una persona urbana probablemente van a encontrar otra explicación a lo que les está pasando. Y eso es importante respetarlo, es importante escucharlo y validarlo, porque es parte de la concepción cultural, ¿ya? Muchas veces como médicos tratamos de corregir a nuestros pacientes en ciertas expresiones que a nuestro método científico les parece inadecuado, pero probablemente no sea necesario hacer eso, sino que más bien una psicoeducación o una educación en medicina puede basarse en la validación de la visión del mundo que tenga el paciente. A eso me refiero. El médico entonces se ve abocado a la tarea de diagnosticar y tratar ya la afección somática, reconocer la forma de estar comprometido lo personal humano, deberá captar el sentido demandante de ayuda para aliviar los procedimientos corporales y anímicos, y el acto médico debiera ser suficientemente integral y personalizado. Y ahí llevándole palabras concretas, es muy distinto ir a un médico que ni te mira, ¿cierto? No se da cuenta de la persona que está frente a él o ella que un médico o médica que mira a los ojos, que escucha empáticamente, que valida lo que siente la persona y que intenta dar las herramientas para poder salir de un procedimiento o de una situación de enfermedad. En el aspecto psicosomático, aquí podemos ver ciertos aspectos. Voy a mencionar que la persona con síntomas psicosomáticos, por lo general, son pacientes que, o son personas, mejor dicho, individuos, que se nos van a presentar como personas tensas, muy sobrepreocupadas, muy ocupadas con responsabilidades y que lo más probable van a minimizar su sintomatología psicosomática y van a tratar de no darle una respuesta a quizás las afecciones que están sintiendo en lo personal humano, ¿ya? Una actitud demasiado desaprensiva frente a su enfermedad. En cambio, el médico, ¿cuál que es lo ideal en esta visión antropológica? De realizar una actitud integral, incluyendo los componentes psicoterapéuticos, alivianar esa carga existencial, tratar de aterrizar ese modo de ver el mundo, eh, todo desde lo empático y personalizador. Yéndonos al neurótico, los pacientes neuróticos van a vivir una situación especial. Ya se nos van a presentar como figuras expresivas cuya peculiar alteración encarna una forma de trastorno anímico personal. Este trastorno se refiere al componente significativo empático del ánimo. Está alterado el modo de vivir la realidad tanto como sensibilidad receptiva. El trastorno aludido guarda muy estrechas conexiones de sentido con situaciones conflictivas, inhibiciones angustiosas de enfrentar situaciones temidas, expresividad reveladora de tensión, decaimiento, tristeza, angustia. Los pacientes neuróticos van a tender a construir situaciones perturbadoras al proporcionar el componente conflictivo. Empiezan a tener distorsión de la realidad, comienzan a tener distorsiones cognitivas, como se llama la terapia cognitivo-conductual, y va a haber un alto grado de egocentrismo en estos pacientes que van a hacer que su realidad esté más distorsionada. ¿Ya? Una necesidad de aprobación, de una relación cariñosa, de sentir el afecto de los otros desde la validación, desde el reconocimiento, ¿ya? Lo imaginado va a deformar lo percibido, alterándose el sentido de la realidad, como les comentaba, y en la situación paciente-médico va a ser muy necesario el sentido empático, aunque no va a ser fácil. Ya se va a poder, probablemente se distorsione en un principio por la misma obra del paciente, el cual en un principio puede invalidar al profesional, buscar sus propios intereses, entre otras cosas, ¿ya? Por tanto, el paciente neurótico va a tender a enfrentar las nuevas situaciones interpersonales con una actitud anímica desfiguradora. Y van a ver, como bien mencionamos, entonces distorsiones de sentido, ¿ya? Y el médico entonces la situación psicoterapéutica va a afectar al médico. No podemos reaccionar de la misma manera a un paciente deprimido versus un paciente neurótico. Eh,
En un primer momento se pudiese asumir una actitud anímica distanciadora, impersonal, porque el paciente no nos permite, o el estado anímico o su forma de ver el mundo también nos genera una cierta lejanía, ¿ya? La desfiguración personal neurótica representa un obstáculo inicial para una adecuada relación empática. Cuando el terapeuta posee sensibilidad, podrá entrever desde el inicio la intencionalidad comunicativa, y siendo el ánimo personal y sus alteraciones una realidad psicobiológica, podrá ser necesaria la complementación del componente psicoterapéutico del acto médico con el empleo de medicamentos. En el paciente histérico, brevemente mencionarles que el paciente histérico va a exhibir mostrativamente una función corporal alterada. Lo corporal va a ser lo alterado, va a ser lo visible. Ya van a haber síntomas físicos muy visibles y muy eh, específicos, ya como parálisis, temblores musculares, ceguera, afonía, entre otros. Eh, Unido esto a un componente anímico importante. Por tanto, lo corporal va a estar muy de la mano con lo anímico, ¿ya? En este caso, el médico, al principio, puede verse impresionado por las características de los síntomas físicos y puede, no sé si perder el tiempo, pero sí involucrarse bastante en poder dilucidar si esos síntomas físicos corresponden a alguna nosología orgánica, ¿ya? Pero paulatinamente al médico, al irse personalizando con su paciente, conociéndole más, va a ir cambiando su actitud y va a ir comprometiéndose también con la vivencia del enfermo, ¿ya? El paciente psicopático, no voy a entrar en muchos detalles, son pacientes que tienden a tener una falta de sensibilidad anímica para establecer una adecuada relación con el otro, una ceguera personal, una desconsideración con su entorno, una presencia nula de valores éticos, y que viene de un modo de ser en el mundo circunscrito también a ciertas características específicas. Lo que yo quisiera destacar más aquí es qué nos pasa a nosotros como médicos cuando nos toca o nos ha tocado la experiencia de ver a algún paciente psicopático. La verdad es que es muy difícil. Nos hace experimentar desconfianza, o a veces le podemos comprar un poco su discurso inicial, en donde nos puede exponer situaciones bastante complejas que han vivido y generar una pseudoempatía con sus emociones, ¿cierto? Con sus ideas. Pero va a ser difícil la tarea de crearle una conciencia de su anormalidad. Y finalmente, hay muchos otros aspectos que menciona este libro respecto a situaciones clínicas, pero vamos a hablar finalmente del esquizofrénico, y aquí mencionarles en resumen que lo que se produce principalmente es la dificultad de una relación médico-paciente personalizadora, debido a que de entrada nuestro paciente está desconectado con su mundo, o ese yo formal está desconectado, está eh, eh, sin una capacidad de vinculación, con una alta presencia de autismo, ¿cierto? De un cierre en un mundo, en su mundo interior, ¿ya? Una pérdida de significación, sentido de las cosas, pérdida del sentido de la vida, repliegue en su mundo autístico, alienado, despersonalizado. Por tanto, para el médico es muy difícil establecer una relación personalizadora, porque de primera el paciente ya no nos mira a los ojos, el paciente escamotea la información, no se vincula. Entramos a constatar ese hecho y podemos caer en lo que es la rigidización. Ah, ya, como este paciente tiene estas características, voy a ir a buscar los síntomas y signos, ¿cierto?, desde la parte nosológica. Y claramente va a adquirir una gran importancia la farmacoterapia, la terapia ocupacional, pero en ese proceso también es importante la vinculación, ¿ya? El buscar el sentido, el poder, si el paciente está psicótico, también vincularnos con la familia, ¿cierto? Vincularnos con el entorno, con la recuperación funcional de ese paciente, que está viviendo una experiencia particular, ¿cierto? Que es muy poca, que no podemos describir nosotros, o sea, nosotros podemos describir por lo que dicen los libros o lo que hemos visto en la experiencia clínica, pero no desde la experiencia personal. Ahora bien, para ir pasando a otra parte de la presentación, vamos a hablar de la persona humana y las relaciones de sentido. En esto quiero detenerme con algunos puntos importantes, en donde vamos a hablar de la situación personal. ¿Ya? La persona es una entidad dinámica, no es estática. Las personas van cambiando, van incorporando aprendizajes, vivencias, experiencias que también van cambiando en parte su estructura de sentido, ¿ya? Y ese cambio y esa estructura de sentido se va haciendo en la relación con los otros, con el otro, ahí donde, en la personalización. Esto es un proceso constante.
Por tanto, si nos quedamos solamente en lo que es el significado referencial, que ya lo hemos mencionado, nos vamos a quedar solamente en la entidad nosológica, solamente nos vamos a quedar en algo muy impersonal, en un mundo muy circunscrito, muy reducido, ¿ya? En donde todo es más mecánico, eh, en donde probablemente a lo mejor nos vamos a fijar en la genética, en la fisiología, en lo que dicen los libros, en lo que dice la ciencia, que es muy importante, que debemos saber, pero que vamos a quedarnos cortos en la experiencia y en el encuentro con nuestros pacientes si nos guiamos solamente en el significado referencial. En cambio, si empezamos a incluir el significado empático, el significado de sentido, cuando empezamos a incluir la situación y la expresividad de nuestro paciente, qué es lo que nos está expresando más allá de las palabras, qué es lo que nos está expresando más allá de un relato propiamente tal, ¿ya? ¿Cómo la percibimos? ¿Qué nos sucede? ¿Qué nos pasa? ¿Qué sentimos cuando vemos o la paciente? ¿Ya? Cuando nos habla, cuando nos mira, ¿qué es lo que nos sucede? ¿Ya? Por tanto, ahí se genera la situación y un otro personal, una situación interpersonal. La figura expresiva del otro muestra siempre a alguien situado y anímicamente comprometido. Ahí se hace patente la forma de vivir su mundo. Todo esto posee una importancia decisiva dentro del acto médico. Las calidades de estos estados anímicos personales, sus sentidos, se acusan fenoménicamente en las correspondientes formas expresivas, pudiendo ser incorporadas fenomenológicamente. Si tenemos esa capacidad de poder incorporar, va a ser mucho más rica nuestra experiencia y nuestra descripción de lo que vemos en nuestro paciente. No va a ser más allá o sea, considerando que el examen mental es importante, la descripción, pero si usamos el componente fenomenológico, se hace mucho más rico, mucho más nutritivo la experiencia de habernos encontrado con un paciente con cierto padecimiento. Entonces la persona resulta ser una estructura plenamente dialéctica, integrada por múltiples polaridades, como ser parte todo, latente patente y sujeto mundo. Entonces, el ánimo personal que lo hemos venido hablando hace bastante diapositiva, tenemos que decir que es la dimensión subjetiva fundamental de la persona. El ánimo personal es descrito por Heidegger como la disposición afectiva. Siempre estamos en un estado de ánimo, siempre estamos en una disposición afectiva. Y eso es algo bastante interesante, ¿ya? Es un modo de sentirse, es un modo de estar. Y en cualquier momento vamos a estar en una disposición afectiva, en un estado de ánimo, en un ánimo personal. Por tanto, es un todo psicobiológico porque incluye las áreas mentales, emocionales y físicas, biológicas. El estado de ánimo incorpora, integra todo nuestro ser, ¿ya? Y va a ser un resultado de múltiples influencias que van a también después determinar nuestra conducta, nuestro comportamiento personal. Eh, y se emparenta también, algunos significados del ánimo personal son el soplo, aliento, valor, energía, intención. Entonces, ¿cuáles serían estos aspectos significativos del ánimo personal? Es que hay un componente significativo físico-biológico en el ánimo, como bien les comentaba. También hay denominaciones como la astenia, desgano. Estas formas de alteración corporal anímica repercuten en el todo personal. Otro componente significativo es su calidad afectiva, o sea, su componente empático. Toda esta dimensión constituye unidad estructural con la situación. El ánimo personal y las situaciones percibidas o imaginadas, en palabras sencillas, el estado de ánimo va a determinar la forma en que percibo el mundo, en la forma en que imagino mi futuro, en la forma en que veo mi realidad. Y va a distorsionarlo, claro que sí, si es que hay una alteración importante, ya sea en lo hipertímico o en lo distímico. Lo va a distorsionar y es por eso que en nuestra capacidad fenomenológica como médicos vamos a ir viendo y percibiendo de qué manera el estado de ánimo va influyendo en la forma que el individuo va viendo el mundo. Entonces, la alteración anímica dificulta el empleo satisfactorio de la capacidad imaginativa, lo desarrollado se cumple en forma ostensible cuando la situación incluye a otra persona. El ánimo también va a afectar las estructuras corporales, también va a afectar el sentido de la vida, ¿ya? El ánimo repercute muy particularmente en la forma de ver en la vida, ¿ya? Y cuando el ánimo está decaído, está depresivo, puede también significar una pérdida de sentido, como bien dirían muchos psiquiatras. Por tanto, el ánimo personal y el acto médico es fundamental. En el acto médico es fundamental que nosotros podamos percibir el estado de ánimo de nuestros pacientes, cómo se sienten, de qué manera están viendo la vida, cómo están viendo el mundo que les rodea. ¿Es un mundo amenazador? ¿Es un mundo esperanzador?
es importante que podamos determinar eso como profesionales de la salud mental. El cuerpo personal va a tener un significado referencial al igual que el ánimo, va a tener un significado empático de sentido, un valor simbólico. Un cuerpo también va a manifestar la intencionalidad de cómo se para nuestro paciente ante el mundo. También lo va a definir en su identidad y va a personificar al paciente. Por tanto, yo quisiera mencionar ahí es que el enfermo no es solo un ser que sufre, sino que también tiene una vida personal interferida. Y muchos pacientes nos dicen, sabe, yo ya no me siento el mismo de antes, no me siento igual como era antes. Antes era más energético, antes no me cansaba, antes tenía ánimo para hacer mis cosas, antes me interesaba mi cuerpo también, me interesaba verme bien, ahora no me interesa eso. Importante también poner ojo en esas situaciones. En la expresión personal tiene mucho que ver con lo anterior. Eh, si somos capaces de captar la expresividad de nuestro paciente, vamos a también a captar cómo se relaciona eso en lo interhumano, ¿ya? Si hay una personalización, si este paciente se da hacia nosotros y nosotros nos damos hacia él. Eh, la persona va a ser una figura expresiva. Se va a cristalizar esta expresividad como la forma de relación del uno hacia el otro. Lo intercomunicativo también va a ser muy importante en el sentido de que hay una necesidad de que ambas se expresen, eh, se comuniquen y que haya una comprensión empática. La expresión y personalidad también tiene mucha importancia, ya que la persona es un todo de sentido fisonómico, vivo, concreto, singular y expresivo. Y en relación a lo que es el acto médico, quisiera ir a eso, el gesto mímico, el modo de la mirada, el tono de voz, la postura corporal son aspectos expresivos que constituyen unidad de sentido con el todo. Obliga al médico entonces a una adecuada actitud fenomenológica. Aquí hay unos detalles de la comunicación, intercomunicación personal, hay a un aspecto referencial y un empático de sentido que es bastante similar a lo anterior en las otras expresiones que mencionamos. En la intercomunicación personal, por tanto, va a ser importante la palabra empleada, ¿cierto? El lenguaje médico técnico que induce la racionalización. Muchas veces nos alejamos del vínculo con nuestros pacientes porque queremos explicarles en nuestro idioma lo que creemos que les sucede. Y ellos, como no nos entienden, tienden a generar una relación despersonalizadora, ¿ya? Por tanto, escaparnos del significado referencial, eh, adentrarnos más en la vivencia del paciente en sus propias palabras, en su propio mundo, parece ser un camino mucho mejor, en donde el lenguaje ordinario, el lenguaje común, se hace mucho más latente utilizarlo para que haya un sentido, una estructura de sentido para el paciente en lo que le sucede. Los pacientes nos van a hablar muchas veces de que sufren de un afligimiento cardíaco, un acabamiento de estómago, y debemos estar familiarizados con esos conceptos y no mirar mal a nuestros pacientes porque utilicen esos términos. Así es como ellos están viviendo su enfermedad. Por tanto, los dos aspectos, el referencial y sobre todo el empático, deben integrar adecuadamente la intercomunicación paciente-médico. Por lo tanto, cuando hablamos de las entidades nosológicas, nos referimos a que lo personal humano no suprime lo nosológico, eh, sino que lo integra, ¿ya? Delimitar el concepto médico de la persona humana al considerar lo patológico como algo que pertenece a la persona humana, que no está fuera de ella. Por tanto, hay riesgo, lo personal alterado, tenemos que tener presente la personalización, el conocer lo personal alterado, no personificar solo lo nosológico, transformándolo en una entelequia, en algo netamente de la imaginación, de lo ideal, y para eso va a ser importante adentrarnos en la importancia de lo anímico expresivo y de lo transfigurativo desfigurativo, ¿ya? O sea, finalmente en cómo esta enfermedad afecta lo expresivo, cómo desfigura al paciente en lo que era y versus lo que es ahora. Y eso transforma al acto médico en un acto médico integral. Lo personal humano, por tanto, va a estar asociado a la enseñanza. La personalización es muy importante en la relación médico-docente, perdón, médico, docente, alumno, ¿ya? Y ahí podemos adentrarnos en las preguntas si quieren un poquito sobre eso. También va a haber una influencia biográfica sociocultural en relación a eso. El lenguaje médico también, como les comentaba, va a tener em, una importancia relevante en acercarnos a nuestros pacientes más allá de las entidades nosológicas.
y también en el aspecto psicoterapéutico del acto médico, en donde va a consistir en un adecuado desarrollo de la dialéctica paciente-médico, una vinculación en que lo que él nos trae y lo que nosotros le entregamos sea algo que se vincule y se transforme en una estructura de sentido. Por tanto, lo personal humano como fundamento de la presente orientación médico-antropológica va a tener un fundamento teórico, que va a ser una concepción médica de la persona basada en relación al paciente médico, entendida como una dialéctica interpersonal. ¿Ya? La metodología va a tener una orientación que permite el examen personal y no los exámenes físico o mental como entes separados. El examen de lo personal humano comprometido en sus diversas formas. ¿Ya? Por tanto, el diagnóstico no va a ser simplemente algo multiaxial, eje 1, eje 2, eje 3, eje 4, eje 5, sino que más bien va a ser un resultado, una formulación diagnóstica, pero que va a intentar integrar no solamente lo nosológico, sino que sobre todo lo personal humano. Y ese personal humano que está alterado en las visiones de mundo, ¿cierto? Y las estructuras de sentido de aquel que padece la enfermedad. Por tanto, lo que es normal o anormal ya no va a ser una definición meramente concreta, sino que más bien va a ser una mirada integrativa, ya de lo que es significado, sentido. ¿A qué me refiero con esto? La, eh, el individuo va a identificar como algo normal algo que cambie, que desencaje su estructura de sentido del cómo era al cómo es ahora. Y nosotros en la vinculación y en el encuentro personalizador vamos a ir también identificando eso, ¿ya? Por tanto, va a ser una fenomenología dinámica y dialéctica y un pensamiento dialéctico, ¿cierto? Porque nuestro concepto de persona lleva consigo un modo de pensar dialéctico estructural y no uno lineal mecánico, A más B igual C, sino que es algo circular, en donde todas las componentes van a ir relacionándose y van a ir estructurando, ¿cierto? Eh, al individuo. Y por finalmente, entonces, la adopción de lo personal humano implicaría el tránsito desde esta dicotomía individuo-ambiente a una unidad integrada, sujeto-mundo personal, integrada, influye en el uno sobre el otro y el otro sobre el uno, eh, desde esa forma, ¿cierto? Desde la dicotomía mente-cuerpo vamos a una unidad psicocorporal. Ya no es, patologías médicas, patologías psiquiátricas, no, es una unidad psicocorporal desde una nosología médica demasiado abstracta a una antropología médica y psiquiátrica suficientemente concretas, ¿ya? Desde un causalismo mecanicista a una dinámica dialéctica estructural, o sea, ya voy a decirlo así, ya no vamos a ver a nuestros pacientes como un auto que tiene una falla y que hay que arreglarla, sino que más bien como una unidad, ¿cierto?, psicocorporal que requiere de un encuentro personalizador para ir en ayuda, ¿cierto?, de lo que padece, ¿ya? Desde una descripción que solo distingue y clasifica a una fenomenología personal, integradora, personalizadora, al todo unitario de un acto médico personalizado propiamente tal, en donde nosotros también nos personalizamos y también incorporamos cosas nuevas. Desde la separación y ordenamiento lineal de las categorías temporales a la unidad de sentido de la biografía personal, desde una concepción mecánica del espacio a su dialéctica integración como espacio vivido, y desde las dualidades parte todo y tener ser a la síntesis dialéctica de ambas polaridades, y desde la disociación de los valores humanos fundamentales a su unidad integrativa, desde lo ético, ¿cierto? Propio de un acto médico personalizado, en que el bien ajeno, la ayuda al enfermo es lo que preside, desde lo estético, porque hay un aspecto de belleza implícito en el acto médico, y desde lo libre, en cuanto a tal acto de relación humana se verifica con voluntaria autonomía sin compulsión de lo impuesto ni la rigidez de lo automático. Bueno, eso ha sido la presentación. Este texto no es, es un texto que involucra muchos aspectos de la mirada oyarzuniana en lo que respecta al acto médico, a lo personal humano alterado y a cómo se va integrando en esto en una relación personalizadora. Espero que este intento de entregarles un poco de esta visión pueda servir, ¿cierto?, en su práctica, en su encuentro con los pacientes y si hay alguna duda lo vamos a ir resolviendo en la mesa redonda y podemos ir reflexionando, más que resolviendo dudas, reflexionando sobre lo recientemente expuesto. Que tengan un buen día y muchas gracias.